Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de cómo una de las marcas más famosas del mundo, una que casi segura está en algún cuarto de baño ahora mismo, empezó con una única persona, un granjero con una determinación de acero. ¡Vamos allá! Y aquí arranca todo, con esta pregunta. Suena a guión de Hollywood, ¿verdad? Pues es la pura realidad. ¿Cómo se pasa de no tener absolutamente nada a crear una empresa que define la higiene para millones de personas? Bueno, pues la respuesta es una mezcla de visión, de perseverancia y de un consejo que le cambió la vida. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la que estamos hablando, la empresa hoy en día factura más de 15.000 millones de dólares al año. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Y lo más loco de todo es que esto empezó con un chaval que llegó a Nueva York con lo puesto. Pero, a ver, para entender de verdad por qué su idea fue tan revolucionaria, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que imaginarse un mundo sin pasta de dientes. Un mundo que un tal William Colgate estaba a punto de cambiar para siempre. Pensemos que a principios del siglo XIX, la higiene bucal, pues, no era una prioridad. De hecho, es que casi ni existía. El mal aliento era lo más normal del mundo, y que te doliera una muela era parte de la vida, y ya está. En ese contexto, un joven vio una oportunidad que nadie más estaba viendo. Y claro, ese joven era William Colgate. Su historia es el clásico viaje del héroe, ¿no? La de un inmigrante que supera un montón de obstáculos gracias a su fe y sobre todo a una capacidad de trabajo brutal. Y esto no es una exageración, ¿eh? En 1804 llegó desde el Reino Unido y se plantó en Nueva York, hecho un palo, desnutrido y literalmente con agujeros en los zapatos. No tenía nada de nada, salvo una idea muy clara en la cabeza. Quería ser aprendiz en una botica para crear un limpiador dental. Y aquí llega un momento que de verdad le cambia la vida. En el barco, de camino a América, el capitán le da este consejo. Y estas palabras se convirtieron en la brújula que guió toda su vida y todo su negocio. Vaya si se tomó en serio la misión. Y ojo, que no perdió ni un segundo. Siguió un plan con una disciplina de hierro. Se pasó 7 años de aprendiz, empapándose de todo lo que podía, aprendiendo el oficio, observando, mejorando y sobre todo ahorrando cada dólar que pasaba por sus manos para poder por fin abrir su propia tiendecita. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. El pequeño negocio de William empieza a despegar y su nombre comienza a ser sinónimo de calidad en toda Nueva York. Sus primeros grandes éxitos fueron los jabones perfumados y, por supuesto, su innovadora crema dental. Fíjate, con 35 años ese chaval que llegó con los zapatos rotos se había convertido en uno de los empresarios más prósperos de la ciudad. Pero el éxito también trajo desafíos, como un infarto muy grave que casi acaba con su negocio para siempre. Ojo, porque su primer producto dental estrella no era un tubo de pasta de dientes como los de ahora, ¿eh? Se vendía en unos tarritos de cristal. Fue una idea revolucionaria para la época y fue la base de todo lo que vino después. Fue, digamos, el primer paso para cambiar los hábitos de higiene de todo un país. Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. Décadas más tarde, la compañía dio otro golpe sobre la mesa, al añadir flúor. Esto transformó la pasta de dientes de ser un simple cosmético a ser un producto de salud. Ya no era solo para tener buen aliento, era un tema de proteger los dientes de verdad. William Colgate murió en 1857, pero su historia no acaba aquí. De hecho, su empresa no hizo más que despegar. Vamos a ver cómo la visión de un solo hombre se convirtió en el gigante que es hoy. Esta cronología resume más de un siglo de momentos clave. Primero, tras su muerte, es su hijo Samuel quien coge las riendas y lo hace siguiendo la misma filosofía de su padre. Luego, un hito crucial, la fusión con Palmolive. Más tarde, la revolución del flúor y finalmente la diversificación hacia nuevos mercados. Cada paso construyendo sobre el anterior. Y con todo esto, llegamos a hoy. El nombre Colgate lo asociamos todos a la pasta de dientes, pero la empresa que él fundó es un auténtico imperio. Uno que está metido en nuestras casas casi sin que nos demos cuenta. Seguro que muchas de estas marcas suenan, y mucho. Ajax, Palmolive, Speed Stick, es que las vemos y las usamos todos los días. Y lo curioso es que a menudo no tenemos ni idea de que todas forman parte del mismo legado, que empezó con un joven vendiendo jabón y crema dental en tarros de cristal. A día de hoy, el negocio se sostiene sobre estas 4 grandes patas. El cuidado bucal, claro, sigue siendo el corazón, pero se ha expandido de una forma brutal al cuidado personal, al del hogar e incluso a la comida para mascotas. Una diversificación muy inteligente que asegura que siga siendo relevante en todo el mundo. Y al final es como cerrar el círculo, ¿no? Todo vuelve al principio, a una idea sencilla en la cabeza de una persona que creyó en ella. Y esa idea, que fue regada con esfuerzo y principios muy sólidos, ha crecido hasta ser un monstruo global que está en más de 200 países. Una auténtica pasada.
Pues la historia de Colgate es, básicamente, la respuesta a esa pregunta. Es el resultado de mezclar innovación constante con una base de integridad y un propósito claro. Un legado que nos demuestra que una idea, por muy sencilla que parezca, si se impulsa con una convicción fuerte, puede, literalmente, cambiar el mundo.